A mis espaldas el reclusorio Oriente y este pasillo lleva a la nueva era. 100 años en la manera de impartir, cambiar la manera de impartir la justicia en nuestro país. Hoy vamos a platicar, como se lo habíamos comentado, en relación a la nueva aplicación de los juicios orales. ¿Qué tan importante? Usted los conoce, sabe de qué le vamos a hablar. Alfonso Pérez, consejero de la Judicatura Federal, va a poder platicar con nosotros. Usted va a conocer también esta manera de cómo se ha implementado. ¿Cómo es este lugar? ¿Cómo está conformado? ¿De qué manera se va a poder entablar este nuevo juicio? Alfonso, Oscar, gracias por recibirnos. Bienvenido. En esta nueva etapa de la impartición de justicia. Ya lo decíamos, y si me permites, pues ya el auditorio de Haz Noticias está ansioso. Comentarte algo, Oscar. Este es un pizarrón electrónico donde se podrán agendar todas las audiencias, donde se pondrán los datos de la causa penal, del procesado, para que cualquier persona, el público en general, pueda saber cuándo se va a desarrollar una audiencia y pueda entrar a verificar cómo se resuelve un asunto. Esto que estamos viendo, consejero, es parte de lo nuevo. Sí. Antes no se tenía, me imagino, no era al público, digamos. No había público general. Las audiencias decía la ley que era público, pero no había un lugar donde pudieran estar presentes de manera permanente en el desarrollo de una audiencia. Pero hay un cambio radical. El Consejo de la Judicatura Federal designó a un juez, pero que se va a encargar solamente de la parte administrativa. Alfonso, ¿qué te parece si abres esa puerta? Muy que bien. Representa la nueva era en cuanto a la administración de justicia y nos muestra sobre todo el auditorio de las noticias en qué consiste eso, por Bienvenido. favor. Alfonso Pérez Daza, consejero de la Judicatura Federal, gracias por platicar con nosotros, por permitirnos llegar hasta este lugar. Yo creo que es importante para el auditorio de las noticias y que nos permitas escarbar, ser testigos de cómo se va a llevar a cabo la nueva aplicación en la Administración de Justicia, pero cómo estamos en la impartición de justicia para poder entender cómo se llega a esto, que no solamente es una infraestructura, sino simplemente es todo un sistema judicial que debe estar sustentado, que debe ser aplicado. Uno de los grandes cambios que se pretende en favor de la ciudadanía obtener es la velocidad con la que se resuelvan los asuntos en materia penal. En el 2008 se logró una reforma constitucional en razón de que actualmente, es cierto, los procesos penales en nuestro país se tramitan durante mucho tiempo. Podemos encontrar juicios hasta de 5 años donde no se obtiene una sentencia, en perjuicio de la sociedad que quiere que se establezca la aplicación de la ley, pero también de las víctimas que no obtienen la reparación del daño. Esta es una de las fundamentales razones por las que se optó por otro modelo diferente para ver si se puede lograr que se obtenga la justicia más pronta y expedita. Si se puede lograr, yo creo que se tiene que lograr, sería el término, ¿no, consejero? En el sentido de que está pensado precisamente para abatir ese rezago en cuanto, a lo mejor no es la palabra indicada el rezago, pero muchas veces sí se puede ser muy lento en un proceso judicial cuando debería de ser expedito o cuando debería ser en un corto tiempo. Entonces, ante ese marco, yo creo que tendría que ser la aplicación de la justicia en esta nueva era, que sea de esa manera en que se resuelva. Está bien calificado, es una nueva era porque son muchos cambios los que se dan de forma radical en la justicia en materia penal en nuestro país. Uno de los cambios para efecto de poder agilizar el trámite es que vamos a tener funcionarios judiciales que se encarguen solamente de la parte administrativa. ¿Esto qué quiere decir? Si tú eres un fiscal que presenta un caso nuevo ante el Poder Judicial de la Federación, solicitas una orden de aprehensión, solicitas una orden de cateo, va a haber un juez que se va a encargar de darle el trámite a tu solicitud, no de resolver, sino de tramitar. Si quieres una copia de la resolución, él lo va a tramitar. Si haces una solicitud para efecto de que haya una audiencia que no sea pública porque va a ser en perjuicio de alguna persona, se lo planteas al juez que se le denomina administrador. De modo que todo lo que es el trámite que actualmente hacen los jueces del sistema tradicional, les quita el tiempo ¿para qué? Para resolver lo sustantivo, para emitir las resoluciones, para resolver los casos. Entonces, va a haber jueces, los que van a estar resolviendo en las salas de juicio oral, van a estar solamente conociendo de cuestiones sustantivas. Son los que van a resolver los casos, a emitir las sentencias, a emitir el fondo del asunto. Mientras que
Por otra parte, va a haber un juez que se va a encargar de ver la parte administrativa. Te adelantas un poco, consejero, porque precisamente estamos en una de las salas de juicios orales, en donde en un momento más nos vas a describir, nos vas a platicar en qué consiste esta sala y obviamente qué representa tener una sala en los reclusorios de nuestro país, en las cárceles de nuestro país. Pero en esta plática que estamos teniendo como contexto para el auditorio de las noticias, tocas un punto importante. El procedimiento, la administración, nunca mejor dicha, de la justicia. Esta parte de que el juez muchas veces se le está quitando el tiempo cuando debe de estar resolviendo, esta parte en que la gente que se ve involucrada en un juicio no conoce de qué manera pueda ser defendida o pueda ser aconsejada. Esta parte, ¿cómo se le va a hacer llegar a la gente? ¿De qué manera se le tiene que permear? Y es uno de los puntos el cual nos surgió el interés de platicar contigo, consejero, porque es muy importante decirlo, sí está muy bonito el lugar, hay mucha voluntad, pero la gente ¿de qué manera se tiene que enterar? Bueno, hay algo que está cumpliendo los medios de comunicación, que es precisamente difundir que ahora hay una protección a la presunción de inocencia. ¿Qué significa esto? Generalmente lo que queremos es que nos traten como inocentes hasta que no se demuestre se compruebe lo contrario, claro, cometimos un delito. Pero yo preguntaría, Óscar, si me pretenden tratar como inocente, pero me tienen en prisión preventiva, ¿es congruente? O sea, ¿me están tratando como inocente estando en la cárcel? De entrada ya hay un calificativo, ya hay una situación que ya te están metiendo a la cárcel, ya eres un delincuente. Entonces, ahora la Constitución establece que solamente va a ser la excepción la prisión preventiva. Todas las personas que son acusadas de un delito, aunque se les detenga en flagrancia, Óscar, van a estar defendiéndose en libertad. Precisamente porque hay presunción de inocencia. Correcto. Entonces, este es un cambio radical porque quien es víctima de un delito va a querer que esté en la cárcel. Pero esto ya cambió, se transformó. Ahora tendrá que haber la oportunidad de que se defienda, de que se demuestre ante el juez federal que hay pruebas para sentenciarlo y entonces hasta ese momento declararlo culpable y aplicarle una pena privativa de libertad. Tocas un punto importante, consejero, se le detiene en flagrancia. Aún así, la ley tiene que ser impartida. Tiene que haber esa aplicación de la justicia de las leyes en cuanto a la persona que esté cometiendo esta infracción o esté cometiendo algún delito. ¿Esto qué permite? Tenemos que cambiar la mentalidad en cuanto a la aplicación de justicia. Es decir, muchas veces no hay culpables y se pasan 10 años en la cárcel o no son culpables. Esto va a permitir evitar ese tipo de situaciones y a la vez a los responsables aplicarles todo el peso de la ley como se debe hacer. Es que recordarás que cómo se inicia un asunto penal. Se inicia a través de una denuncia, pero todavía no podemos calificar si esa denuncia es correcto, cierta o falsa, porque también tendrás conocimiento de que hay personas que presentan denuncias falsas o que resulta que no demostraron lo que estaban acusando. O estaba al lado de la persona que creí que había sido, o sea, esta serie de interpretaciones, nunca mejor dicho. Entonces, aunque sea en flagrancia, hay una denuncia de personas que dicen que vieron a una persona, por ejemplo, portando un arma de fuego. Bueno, esperemos a ver si el desahogo de las pruebas demuestran que efectivamente se acredita esa denuncia. Por lo pronto, el juez federal lo que tendrá es que aplicar la ley. Y lo que dice la ley es: tú te puedes defender estando en libertad. No te voy a meter preventivamente a la cárcel, salvo los casos que expresamente establece la Constitución, Óscar, que son los menos. Actualmente hay una... ¿Cómo cuáles? Está el secuestro, la violación, el homicidio, la delincuencia organizada, delitos, dice, grave que afecten contra la seguridad de la nación, delitos contra la salud. Pero prácticamente es una lista reducida de delitos donde de manera oficiosa el juez federal podrá decir que estará en una prisión preventiva. Pero actualmente en el sistema tradicional, donde todavía se aplica en materia federal, hay más de 1000 delitos que tienen la prisión preventiva y ese va a ser el primer cambio que va a notar el pueblo de México. En esta manera de percibir la aplicación de justicia, ¿cómo hacer entender o cómo cambiar el chip, Alfonso, en el sentido de mi agresor está en libertad o el responsable de lo que yo estoy padeciendo, de lo que haya sucedido, está en libertad? Esa parte, ¿cómo se debe de hacer entender también a los afectados? Que ahora hay una forma de solucionar el conflicto en materia penal. No necesariamente tienes que tener, vamos a poner el ejemplo de un defraudador.
eres víctima de un delito de fraude donde te quitaron tu patrimonio 5 millones de pesos. Y tú demuestras que esta persona es el defraudador. Claro. Lo metes a la cárcel, empieza el juicio y el juez federal lo condena a 6 años de prisión y le condena a que te devuelva los 5 millones de pesos. Pero la persona que cometió el delito no te va a devolver los 5 millones de pesos. Él está en la cárcel, claro, y él se va a seguir defendiendo porque todavía tiene el recurso de apelación. Y si lo pierde, tiene el juicio de amparo. Entonces, resulta que la víctima de un fraude ha esperado durante el desarrollo de un juicio penal durante 1 año, 2 años, obtiene la sentencia y esta persona se sigue defendiendo. Y pasan 5 años, Óscar, y tú no ves el resultado que esperas, claro. que esperas. Entonces, ahora establece la ley penal que todos los delitos patrimoniales, el fraude, el abuso de confianza, el robo, siempre y cuando no haya violencia, se puedan conciliar, arreglar las partes a través de lo que ellos denominaron acuerdos reparatorios. ¿En qué consiste? Págame de una vez la reparación del daño. Antes de llegar a... Y no vamos a juicio. A juicio. Y entonces esto es más expedito, el Estado mexicano no tiene un caso más porque tramitar un proceso cuesta, Óscar, le cuesta a los mexicanos, y de esta forma hay otra solución de un conflicto penal. No la única solución siempre es la cárcel. Yo creo que en este nuevo planteamiento de la Administración de Justicia, como lo estás, parecía fácil. Vamos comenzando, estamos arando el camino, como se dice, y precisamente para llegar a esa parte de que un juicio pueda ser expedito, que no se lleve, estamos en una sala de juicio oral. Estamos hablando de esta nueva evolución de la aplicación de justicia. Los jueces, ¿qué papel va a jugar la figura del juez en esta nueva administración e impartición de justicia, Alfonso? Permíteme informar que el Consejo de la Judicatura Federal realizó un concurso a expertos en derecho penal, miembros del Poder Judicial de la Federación, a efecto de que podamos seleccionar y designar a los nuevos operadores, a los nuevos jueces del sistema penal acusatorio. Se inscribieron, Óscar, en muchos de los concursos hasta 1,600 personas para competir por 25 plazas. De modo que es un proceso difícil para aquellos que compitieron, porque tuvieron que hacer un examen escrito, después tuvieron en una segunda etapa que presentar un caso práctico que les calificamos, y finalmente un examen oral como si se tratara de un concurso de oposición para ser licenciado o para doctor en Derecho. Así se les examina y finalmente se obtuvieron 220 jueces federales expertos en el sistema penal acusatorio. Además, déjame decirte que han sido capacitados no solamente aquí en la Escuela Judicial Federal, sino también con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos, han sido capacitados en el extranjero. La capacitación tiene que continuar, de modo que donde ya está vigente el nuevo sistema penal acusatorio en materia federal, 15 estados de la República antes del 29 de febrero, 9 estados más, ahora en todos ellos han resultado eficaces todos los asuntos que están conociendo y resolviendo los jueces federales. En esta nueva era de acusar, digámoslo así, en materia de juicios, ¿cuál es el concepto, cuál es la mentalidad que deben de tener estos 280 jueces, comentabas, que se debe de tener para erradicar, para tener una nueva era en la impartición de justicia y ante lo que se van a enfrentar? Porque también debe de existir esa parte, y no lo podemos ocultar, desconfianza, debe de existir esa parte de no creer en esta impartición de justicia. Sin embargo, ellos están enarbolando una nueva bandera en esta nueva manera de hacer y aplicar la ley. Sí propicia la confianza con la ciudadanía porque está prohibido para los jueces federales reunirse por separado con el fiscal, con el Ministerio Público, o reunirse con el imputado o su defensor. Dice la ley que cuando quieran ellos plantearle algo al juez, tendrá que ser los dos, estando presentes los dos. Cualquiera de ellos que se reuniera por parte solamente con uno de los jueces, dice la ley que se puede incluso llegar a conceder un amparo porque se viola
el principio del equilibrio procesal de las partes. Entonces, esto lo que permite, Óscar, es que los que están participando en un conflicto penal, de un lado la víctima con el Ministerio Público y del otro lado el acusado junto con su defensor, expongan sus alegatos ante el juez federal y los dos estén en posibilidad de debatir ante él para que delante de ellos en ese momento se pueda decidir quién tiene la razón. No va a haber ahora que esperar a que el juez en su escritorio o en su privado reflexione o puede existir algún vicio, dejémoslo también en esa parte que pudiese existir, ¿no? O que se llegue al sospechosismo. Ahora es más transparente. Claro. Ahora cada quien expone sus alegatos y el juez dice quién tiene la razón o por quién va a fallar en favor y explica por qué razones lo va a hacer. De modo que sí, es un sistema más transparente y que acerca más a la ciudadanía a confiar en los jueces federales. La figura del juez va a ser fácil, porque muchas veces también podría ser que no queden conformes las partes, pero se va a estar sustentado esa decisión del juez. En ese punto, como lo podemos ver en algunas películas de los Estados Unidos, cuando se levanta el mazo y se dice, se da la sentencia, esa parte del concepto va a ser fácil para el juez, Alfonso, en el sentido de transmitir esa decisión. Dependerá del liderazgo de cada uno de los juzgadores que sepa transmitir, yo pienso, con palabras sencillas al público por qué se está resolviendo que está acreditado un delito o por qué se le va a sancionar por la conducta que realizó, porque si nos quedamos con el formalismo de la ley y decir que el delito es una conducta típica, antijurídica y culpable y los tecnicismos de los abogados, las partes pues poco podrán advertir efectivamente cuál fue la razón por la que se declaró un fallo. O a lo mejor podrían entender, lo quiero ver como ciudadano común, seguimos en lo mismo, ¿no? Pero debe de haber una característica que diga, hay un cambio en esta parte del proceso. Entonces yo creo que esa es una de las claves para efecto de que pueda haber confianza de la ciudadanía, que los jueces federales sepan transmitir de manera coloquial, entendible, cuáles son las razones por las que van a sustentar sus fallos. Hablas de capacitación en los Estados Unidos. ¿Por qué los Estados Unidos? ¿Es el antecedente más cercano a lo que podemos instaurar legalmente? Bueno, ¿O por algún sistema que sea efectivo? En realidad ha sido una corriente el sistema penal acusatorio, no solamente en México, sino prácticamente en toda Latinoamérica, en España, y fundamentalmente en los países anglosajones, Inglaterra y Estados Unidos. Ellos llevan durante mucho tiempo haciendo la práctica de resolver de forma oral las sentencias. Por eso esta nueva sala de juicios orales, porque todo, Óscar, se va a videograbar. ¿Por qué se va a videograbar? Porque resulta que lo que digan los jueces oralmente, eso constituye la sentencia. Correcto. Y que de alguna manera pues está ventilado, como lo decías hace un momento. Claro. Que está delante de todos. Alfonso, ¿por qué tardar tanto? ¿Por qué nos lleva a tomar como sociedad una decisión de esta índole tan positiva? Pero ¿por qué nos tardamos tanto? ¿Qué tendremos que esperar que suceda para llegar a este tipo de decisiones? Ahorita son los juicios acusatorios, Sí. pero seguramente hay más. Tú que estás encargado de esta parte de la consejería de la judicatura, yo creo que sí es muy importante que esto sea algún detonante para saber cómo estamos en la impartición de justicia y por qué nos tardamos tanto. Yo creo que fundamentalmente sí tendrá que analizarse cuáles son las bondades de este nuevo sistema acusatorio. ¿Vamos a experimentar? No, ¿verdad? No creo que podamos experimentar con la ley. Yo creo que tenemos que ser el parteaguas de la manera en que se va a llevar a cabo esta impartición de justicia. No es un experimento, Correcto. Es un sistema que ya ha dado resultados concretos. Te puedo dar el dato de que de 10 casos que se han tramitado en el Poder Judicial de la Federación, 9 no llegan a juicio. Se concluyen por una figura que se denomina procedimiento abreviado. Este procedimiento abreviado lo que significa es la posibilidad de que el procesado, el acusado, se rinda. Advierta que va a perder el juicio,
porque sabe que el fiscal tiene muchas pruebas en su contra y no tiene sentido el alargar con recursos algo que finalmente él sabe que va a perder. Y que se declare culpable. Si se declara culpable, prevé la ley la posibilidad de no ir a juicio y de que él obtenga el beneficio de una sentencia más baja. atenuada. Correcto. ¿Por qué nos tardamos tanto? No me has contestado. en llegar a este punto de agilizar, de implementar. ¿Te refieres en la historia de nuestro te refieres país como antecedente, claro. Al proceso penal tradicional? Yo lo que advierto del proceso penal tradicional es que se ha abusado de los recursos. Es decir, tú inicias un proceso penal diciendo que vas a determinar si se acredita o no el delito de lavado de dinero. Y a partir de lo que se denomina el sistema tradicional un auto de formal prisión, puedes presentar el recurso de apelación. Todavía no se inicia el proceso y ya estás impugnando que no quieres que te sometan a un proceso porque cuestionas el auto de formal prisión. Y después del recurso de apelación tienes un recurso, mejor dicho, el juicio de amparo indirecto para revisar la determinación del magistrado que revisó la apelación. Y luego tienes un recurso todavía más, el recurso de revisión del amparo indirecto ante un tribunal colegiado. Llevamos 4, Oscar, y estamos apenas en la etapa que va a dar inicio al proceso. No quiero pensar cuando inicia el proceso, que es muy evidente que cuando inicia, obviamente, surgen otras atenuantes que va prolongando. Yo creo que eso no se había hecho. Entonces hay un litigio, un exacerbado litigio de todas las etapas del procedimiento que impiden a los jueces resolver en definitiva los casos. No se había hecho y ya se está haciendo. Alfonso, ¿dónde estamos ubicados? De antemano, muchas gracias por permitirnos mostrar esta sala de juicios orales que está aquí en el Reclusorio Oriente, y obviamente, ¿quién mejor que tú nos expliques cómo está conformada esta sala, cómo se va a poner en práctica, o ya está en práctica, mejor dicho, pero cómo funciona una sala de este tipo de impartición de justicia? Como te comenté, ahora los acusados van a estar en libertad, la mayoría de ellos por la presunción de inocencia. De modo que va a estar prácticamente de un lado el Ministerio Público con la víctima. Esta es la parte donde va a estar el acusado, esta área, digamos. Puede ser que esté aquí el acusado junto con su defensor, ¿verdad? Y del otro lado, del otro extremo, encontramos a la contraparte, se puede decir, que es el Ministerio Público. Que es esta otra parte del área. Otra área. Pero para los supuestos en los que exista riesgo de integridad física para el imputado, tenemos esta cápsula de confinamiento donde podrá tener la protección, porque ahora, como hay acceso al público, a cualquier audiencia... Esa parte es lo nuevo, digamos, lo innovador en esta parte. Va a haber gente que pueda estar acudiendo a este juicio, obviamente va a haber familiares de la víctima y familiares del acusado, que eso también llama la atención, ¿verdad? Exactamente, entonces son medidas especiales de seguridad para todas las partes. En este caso, en el Reclusorio Oriente, hay una conexión directa del reclusorio a esta sala. Esta parte, digamos, obviamente es para no poner en riesgo tanto la seguridad del acusado como a los asistentes o como a los testigos. O a los testigos, efectivamente. En el caso de los testigos, esta es la área donde van a desenvolverse, donde van a rendir su testimonio, testigos, peritos, precisamente autoridades. Si quieres vamos mostrando, ya que estamos aquí, ¿verdad? Aquí se va a sentar el testigo, va a tener enfrente al presunto culpable, digámoslo, y va a poder externar lo que sabe, lo que vio del juicio de ese momento. Exactamente, previo a calificación de legales que haga el juez federal de las preguntas, tendrá que responder todas las preguntas que hagan las partes. Y como te decía, todo va a quedar constancia en video. Prácticamente ahora las pruebas que se van a desahogar, ya no tradicionalmente en los expedientes de muchas hojas, de tomos y tomos en un proceso penal, sino prácticamente todo va a quedar videograbado y eso es lo que constituye la resolución. Consejero, tocamos un punto importante. Visualmente tenemos ya a la persona, al acusado, al enjuiciado, físicamente al alcance. Eso no sucedía antes, muchas veces ni se veía, no se podía apreciar.
Esto también está cambiando la manera de enjuiciar, de estar como testigo, de estar como defensor, de estar como parte acusatoria. Esta parte, ¿qué tanto impacta? Bueno, lo que es importante, Oscar, es señalar a tu público que no necesariamente porque una persona es acusada, Claro. es responsable de un delito. Hemos también encontrado en muchas ocasiones que hay denuncias falsas y hay un tema que hay que reflexionar. En un juicio penal donde se presentan testigos falsos, ¿qué ha hecho la sociedad mexicana para denunciar o las autoridades para posteriormente a un juicio donde resultó una persona inocente Claro. y lo tuviste sujeta a un proceso penal con pruebas falsas? Correcto. Y esa parte yo creo que es la que debe de transformarse en nuestro sistema judicial. Y que obviamente si esta parte está fabricando pruebas falsas, obviamente de alguna manera puede mermar el que esté enfrente de esta persona. Entonces, quien se presente como testigo ante un juez federal debe decir la verdad, porque de no hacerlo comete un delito. Consejero, seguimos mostrando esta sala al público de As Noticias. Obviamente esta es la parte del juez. Sí. Ahí dice Poder Judicial de la Federación, el escudo nacional, y ahí va a estar el juez de estos 280 que están en capacitación y que ya están listos para impartir la justicia. Sí, son 220 que 220. han sido ya seleccionados y designados como jueces federales. Y esta parte, platícame, ¿qué es la ventaja, cuál es la parte innovadora del que juez, digo, esté prácticamente en un salón? Sí. ¿Y cuál es la ventaja que tiene al impartir la justicia desde este punto de vista en un juicio oral? El juez federal, ahora por disposición de la ley, él puede incluso invitar a las partes a que se concilien. Hay diversas disposiciones que ahora permiten, en lugar de irnos a un juicio prolongado, a esperar una sentencia, donde es desgastante también para las partes, los abogados cuestan. Para no llegar a eso, este nuevo sistema de justicia penal está diseñado para tener varias formas de resolver anticipadamente los problemas. De modo que, claro, no cualquier delito puede solucionarse de esa forma, pero si es, pensemos, un delito culposo, alguna persona que atropelló imprudentemente, negligentemente a un sujeto, que lo lesiona, que lo fractura, ese delito que la ley señala que es un delito culposo, es posible solucionarlo sin llegar a juicio entre las partes. Entonces, si el juez federal advierte que es un delito de esas características y ninguno de los dos está alegando, ya sea el defensor o el Ministerio Público, para que se solucione de esa forma, sino que por el contrario quieren acusar y llevarlo a juicio, es factible que el juez suspenda la audiencia y los invite. Antes de irnos, sí, claro, a esta parte y a esta parte conciliemos para no alargar este proceso. Entonces va a ser un líder para efecto de resolver conflictos en materia penal. Visualmente, sigo insistiendo, porque esto es una cultura nueva, Alfonso. ¿Qué tratas o qué se trata de dejar en claro? Esa parte de conciliar, esa parte de buscar una resolución expedita, que sea más rápido. Ese es el objetivo claro de los juicios orales, ¿verdad? Yo creo que más bien potencializar los derechos de la víctima, porque no puede ser posible que se concluya un juicio sin que antes se le pague la reparación del daño. Entonces ahorita lo que se pretende darle prioridad es a que las víctimas obtengan la reparación del daño. Muy bien, nos quedan 2 minutos en esta estancia aquí, en esta sala de juicios orales. La que tenemos al fondo ahí, ¿qué sería? ¿Un escritorio? ¿Quién estaría ahí ubicado? Aquí estará quien auxilia al juez federal, su secretario. Anteriormente, los jueces federales tenían entre 6 y 9 secretarios que le ayudaban a tramitar los procesos penales. Ahora en el nuevo sistema solamente va a tener un secretario. Una sola persona. Y eso que va a agilizar, además. Eso en razón de que ya no es necesario mayor personal, porque todo va a quedar constancia en el video. Y obviamente esta es la puerta que va a dividir a los que asistan públicamente. Este es un área donde va a estar la gente, consejero, también un área para gente minusválida que pueda asistir o que tenga que estar aquí presente. Y obviamente aquí va a haber una persona, me imagino yo, pues autorizada para que puedan entrar tanto los defensores,
las personas que van a estar sentadas aquí en esta nueva era de la impartición de justicia? Sí, el ministro Luis María Aguilar Morales, junto con el secretario de Gobernación, Osorio Chong, firmaron un convenio en el que habrá un policía federal resguardando todas las salas. Antes no se hacía eso. Antes no se hacía eso. Correcto. Precisamente porque ahora como hay público y tú podrás advertir que prácticamente se encuentra el juez y las partes en este salón de audiencias, sí tiene que haber un policía, le llaman policía procesal, a efecto de que pueda proteger tanto a la autoridad judicial como a quienes están en esta sala de audiencia. Sin duda alguna, Alfonso, consejero, es una nueva era en la impartición de justicia. ¿Algo más que quieras agregar? Y te agradezco de antemano el que nos hayas podido permitir difundir estas imágenes en exclusiva para Haz Noticias de esta sala de juicios orales, pero obviamente aún falta ese camino, esta implementación, faltan los resultados. ¿Algo más que quieras agregar? Bueno, ya tenemos la confianza de que para el 14 de junio del 2016 tendremos todas las salas dispuestas para dar el servicio a la ciudadanía en el Poder Judicial de la Federación. Tu edad eres muy joven, 42 años, y lo quiero recalcar porque es un nuevo espíritu. Ojalá que ese nuevo espíritu se permee entre los nuevos jueces, entre las nuevas maneras de impartir la justicia en nuestro país, y que obviamente se cree esa conciencia, esa confianza que en muchos ámbitos se ha perdido, pero que con esta nueva era seguramente se va a reforzar. En verdad, consejero, gracias por abrirnos las puertas, que no sea la última vez. Regresaremos, yo creo, en un año para ver cuáles son los resultados de esta etapa que le has echado muchas ganas a esta nueva era de la impartición de justicia, sobre todo en las salas de juicios orales, y obviamente los mejores resultados. Es un trabajo en equipo. Somos 6 consejeros de la Judicatura Federal, 2 mujeres, 4 hombres, con el liderazgo del ministro presidente de la Corte, que también preside el Consejo de la Judicatura Federal, y todas las áreas administrativas que han trabajado a marchas forzadas para poder tener la infraestructura idónea. Que es una realidad. Que es una realidad. Alfonso Pérez, consejero de la Judicatura Federal, gracias por dejarnos entrar. Yo soy Óscar Gómez Romero, le pido que siga en la señal de Haz Noticias, ya lo sabe, en verdad siempre, en verdad, las mejores entrevistas. Quédese con nosotros, siga en esta señal.